Benjamín Netanyahu ha perdido todo su poder. Aquí en el Chapucero USA hemos estado observando el avance y sobre todo el deterioro, la decadencia del primer ministro Benjamín Netanyahu cuando poco a poco lo van dejando de lado, le van diciendo adiós, muchas gracias, pero ya no nos interesas. En este día vamos a platicar acerca de cómo Europa quiere empezar a movilizar a los ciudadanos para que participen en las guerras que a ellos les interesa, a la OTAN principalmente, pero tienen un problema. Los ciudadanos no quieren y van a hacer hasta lo imposible por no participar en sus juegos de poder. También la OTAN, a pesar de esta patada que le dan los ciudadanos por sus guerras, sus discusiones con otros países, la OTAN también se ha quedado muda ante la visita de Víctor Orbán, la cuarta visita de Víctor Orbán, porque su participación en la OTAN, digamos que no fue tan llamativa, porque no lo dejaban como tal participar, no le dejaban una oportunidad a Víctor para promocionar su política de paz. Así que hizo una nueva visita que tampoco le gustó al actual líder de Estados Unidos. Y por supuesto, vamos a platicar acerca de este famosísimo muelle, este muelle estadounidense en la costa de Gaza, que está prácticamente a punto de convertirse en historia. Esto y mucho más, quédense con nosotros aquí en el Chapucero USA. Arrancamos rápidamente con la información en la Unión Europea. Estos países tienen un grave problema. Primero, quieren obligar a que cada vez más ciudadanos formen parte de sus fuerzas militares. Supuestamente tienen que poner en alerta máxima 300,000 efectivos más en sus países, cada uno de los países miembros para poder cumplir con los estándares de la OTAN. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo durante el foro público de la OTAN que existe una gran importancia para ayudar a Kiev. Es importantísimo, es incluso más importante que cualquier ciudadano de la Unión Europea. Es importante ayudar a Kiev y por eso se necesita crear capacidades que ni Ucrania ni la Unión Europea tenían al principio del conflicto. Se le cuestionó si el propio bloque comunitario puede aumentar sus capacidades militares para cumplir con los planes de defensa regional de la OTAN con sus estándares, pero según sus palabras, como parte del nuevo plan de desarrollo que está elaborando la OTAN actualmente, esta alianza necesita movilizar, estar preparada para poder movilizar 300,000 nuevos efectivos procedentes de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 300,000 para poder hacerle frente a Rusia. Porque su guerra, lo que están haciendo actualmente se supone es contra Rusia. Necesitan 300,000 nuevos efectivos de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Es en serio? No pueden como tal, y esto se va a hacer obligatorio. Porque los ciudadanos no quieren participar. Los ciudadanos ya no tienen la intención de formar parte de ninguna guerra, de lo que es la milicia, la fuerza aérea, en absolutamente nada. Porque no quieren perder la vida en una guerra sin sentido, en una guerra para que los únicos que se beneficien y que al final del día tengan, por supuesto, los bolsillos llenos, sean ellos. Sea Josep Borrell, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, ellos están llenando sus bolsillos. Si nos estás viendo desde la Unión Europea, voltea a ver tus bolsillos y dinos si realmente te alcanza para poder comer el día de hoy. Josep Borrell dijo que aunque el número total de tropas de los 27 miembros del bloque es alrededor de 1.5 millones de efectivos, solo un 10%, es decir, unos 150,000, son operativos. Por eso necesitan 300,000 más para poder duplicar la capacidad de la Unión Europea. De 1.5 millones de soldados, de militares que tiene actualmente la OTAN, bueno, en este caso la Unión Europea, solo el 10%, solo 150,000 pueden ir a la guerra.
¿Y el resto? ¿Son amigos? ¿Son aliados? ¿O son solo el comandante del comandante del comandante que gana un muy buen sueldo pero ya no puede ir a luchar? Mientras todo esto ocurre, casualmente el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, acaba de presentar un plan de retención de talentos, Lealtad 360, con el fin de incentivar al personal militar a permanecer en sus filas, que no huyan, que se queden como militares para poder obligarlos a ir al frente de la batalla. En su informe anual presentado la semana pasada al Parlamento de Alemania, se mostró que en el 2023 unos 1.537 soldados abandonaron la Bundeswehr, reduciendo al ejército germano en 181.500 efectivos. Y de estos recordemos que solo el 10% pueden ir a la guerra, según los datos de Josep Borrell. En las reuniones de la OTAN, se puede hablar del equipamiento, se puede hablar de modernizar las ojivas nucleares, modernizar los tanques, los misiles, las municiones. Pero se les olvida una cosa, no tienen un ejército que pueda utilizar esas misiles, esos tanques, esas bombas nucleares. Por eso, Lecornu dijo que deben de empezar a hablar de cómo mantener, de cómo retener a los militares que ya lograron entrar al ejército y por el otro lado, incentivar a que cada vez más soldados se ingresen en las filas, que cada vez más franceses, más alemanes, más ciudadanos de todos estos países vayan y se enlisten en el ejército. Prefiero tener menos contrataciones para mejorar la retención que lanzarme a una ola de contrataciones en la que el número de personas retenidas disminuye constantemente. Lo que supuestamente Lecornu expuso fue que, como tal, en el Reino Unido, por ejemplo, hay un déficit de contratación anual de 1.100 soldados, a pesar de que el gobierno subcontrató el reclutamiento a una empresa privada. Un análisis presentado el pasado diciembre ubicaba que en los próximos años el ejército británico se reducirá a su tamaño más pequeño en casi 2 siglos. Quizás la situación sea mucho más anticipada que lo que señalan estos análisis. Los ciudadanos ya no quieren luchar. Algunos se quedan en el ejército británico, en la Real Fuerza Aérea, porque al formar parte del mismo te dan un salario que la mayoría de las personas no tienen en este momento, no hay recursos económicos y por supuesto también tienen la posibilidad de acceder al famoso banco de alimentos. Como muchos no tienen recursos, no les alcanza debido a la inflación y la situación económica lamentable, entonces recurren a los bancos de alimentos del propio ejército al que trabajan. Supuestamente podrían llegar a tener una fuerza regular de 75,000 efectivos a 70 o menos. Esto es lo que dijo este funcionario, así que prácticamente Europa, mientras le da todo su dinero a Ucrania, mientras le da todo su dinero a cualquier otro país, en el interior se está cayendo a pedazos. Eso sí, hay un tema muy, muy interesante en estos países de la Unión Europea. Rápidamente vamos a hablar de esto, porque es algo que no le gusta a los medios de comunicación, en general, a quienes están moviendo los hilos para que ocurra. El tema de la inmigración ilegal. Mientras la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea están obligando a sus ciudadanos a unirse a los ejércitos, están permitiendo que cada vez más personas de otros países lleguen y tomen el control. Hay una terrible situación de inseguridad que ocurre actualmente en la Unión Europea. En España principalmente y Francia se han visto muchas imágenes en los últimos días de robos, asaltos, agresiones terribles, precisamente provenientes de personas inmigrantes. Hubo un video que llamó mucho la atención, porque esta persona realizó un acto terrible y dijo, ay, no me importa, en unas horas voy a salir de la cárcel. A mí no me quieren en la cárcel. Si ese hecho lo realiza una persona de España o de Francia, a la cárcel 20 años.
pero como lo hacen los inmigrantes y con la política de protegerlos y darles todo, entonces todos se quedan callados. Es una situación muy peligrosa la que está ocurriendo en la Unión Europea. No se están dando cuenta los ciudadanos, pero los están dejando de lado y hay otras personas que están tomando el control de lo que fue su país, de lo que fue su gobierno y sobre todo sus recursos económicos. Rápidamente vamos a hablar acerca del primer ministro Víctor Orbán. Tuvo una reunión maravillosa. Su misión 5.0. Así, tal cual. Después de que prácticamente la número 4 no fuera de gran beneficio para Víctor Orbán, porque tenía que acudir a lo que es obviamente la OTAN, acercarse a los líderes de este organismo que no lo tienen en una gran estima, sobre todo porque saben que Víctor es muy cercano a Rusia, a China y que prácticamente esta guerra la están impulsando los mismos países de la OTAN. Digamos que Víctor compartió de hecho este video a través de sus redes sociales, de su intento número 4 de tratar de detener esta guerra durante el aniversario número 75 de la OTAN. Y a pesar de todo, la situación no fue muy favorable porque sí le propusieron entregarle todo a lo que es Zelensky sin ningún problema. Pero el primer ministro Víctor Orbán tiene la intención de llegar a un acuerdo de paz, tiene la intención de realmente poder acercar el diálogo entre Ucrania y Rusia, ya sea a través de la OTAN, a través de la Unión Europea, o él junto con el presidente de China, Xi Jinping. Pero definitivamente les ganó la carrera al resto de los miembros de la Unión Europea y a Estados Unidos. Precisamente Víctor Orbán se reunió con el rival del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se reunió con el candidato presidencial republicano Donald Trump como parte de también un esfuerzo para resolver el conflicto de Ucrania. Este líder húngaro, que ha criticado repetidamente esta postura de Occidente a no intervenir o por lo menos tratar de que solo Ucrania sea el bueno de la historia y no poder o no querer hablar con Rusia, es lo que lo ha impulsado a moverse. Ya esta guerra ya duró demasiado, hay que buscar la paz. Viajó a Kiev, viajó a Rusia y a China. Estos fueron los primeros 3 pasos de Víctor Orbán para buscar la paz, para analizar las perspectivas de una solución pacífica. Por el otro lado, el número 4 fue asistir a esta cumbre anual de la OTAN. Tampoco tuvo tanto éxito en comparación de los últimos 2, que fue Rusia y China, porque en Kiev tampoco tuvo éxito. Pero ni siquiera pudo mantener conversaciones de alto nivel con el presidente Biden. Parece que lo están protegiendo demasiado Biden y no quieren que diga algo que pueda utilizarse en una situación diferente. Pero en este caso, Víctor Orbán compartió en un artículo publicado en X que había visitado precisamente Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, del candidato republicano, como parte de lo que él mismo llamó su misión de paz 5.0. Hablamos de las maneras de lograr la paz. La buena noticia del día: lo va a resolver. Él lo va a solucionar. Esta fue la promesa que da en este caso Víctor Orbán sobre Donald Trump. Esto al mismo tiempo que compartía una imagen. Esta imagen de Víctor Orbán y Donald Trump. Ambos sonriendo, ambos diciendo vamos a lograrlo. Este candidato presidencial republicano respondió a Orbán, pero a través de su red social Truth Social: gracias Víctor, debe haber paz y rápido. Demasiadas personas han muerto en una guerra que nunca debió haber comenzado. Y Orbán de hecho había elogiado anteriormente a Trump como un hombre de paz, bajo cuya dirección Estados Unidos no inició ninguna guerra. El republicano, recordemos, ha prometido en repetidas ocasiones ponerle fin a este conflicto militar, así que si Biden no tiene la intención ni siquiera de hablar
de intentar hablar sobre un acuerdo, parece que en este caso Donald Trump sí tiene la intención de decir, vamos a hacer algo para detener estas guerras. Mientras esto ocurría, el presidente Biden dijo, yo no le voy a hablar a Vladimir Putin. Yo no le voy a hablar a Vladimir Putin. Si él me quiere hablar, bueno, le contestaré. Pero yo no le voy a hablar a Vladimir Putin. Esto lo platicábamos en el en vivo de mi canal Gaby López Informa. Prácticamente, la Unión Europea, Estados Unidos están molestos porque Orbán se les adelantó. Orbán se adelantó. Él va a quedar como la persona que logró acercarse a todos los pilares necesarios para construir un acuerdo de paz. Biden, el resto de los países de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quedaron como nada, en ridículo. Mientras se creían los grandes, acabaron completamente al final. Y precisamente en esta reunión de la OTAN, hubo un ligero roce de aquellos que quieren seguir apoyando a Israel, a Ucrania también, por supuesto, pero en este caso fue el ligero roce de quienes quieren seguir apoyando a Israel y sus acciones en la Franja de Gaza, pero tienen en este caso los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania también, por supuesto, tienen a una persona, a un país que los defiende. Turquía anunció durante esta reunión de la OTAN que no va a aprobar ninguna opción de cooperación de la OTAN con Israel, porque lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio presunto, de acuerdo a la Corte Penal Internacional, y su comportamiento es la escena interna. Y su comportamiento en la escena internacional es completamente ilegal. Recep Tayyip Erdogan dijo que aunque no es miembro del bloque militar liderado por Estados Unidos, Israel mantiene relaciones con Washington como importante aliado no perteneciente de la OTAN. Y por eso no es posible que la administración israelí, que ha pisoteado los valores fundamentales de la Alianza del Atlántico Norte, continúe su relación de asociación con la misma. ¿Por qué? Porque hay como tal una denuncia por presunto genocidio en la Franja de Gaza cometido por Israel. La ONU, a pesar de quedarse callado y completamente del lado de Israel, la Corte Penal Internacional recibió la solicitud. Dijo posiblemente porque para ellos Israel es lo mejor del mundo y no pasa nada. Se salvaron de las órdenes de aprehensión Benjamín Netanyahu y su ministro de la Defensa, Yoav Galán. Y aparte de eso, Estados Unidos dijo, vamos a castigar a la Corte por querer emitir una orden de aprehensión. Es ridículo. Y por eso es inaceptable que la OTAN tenga una cooperación con Israel. Acusó a este país de cometer atrocidades en Gaza y afirmó que la administración de Benjamín Netanyahu ha puesto en peligro a su propio pueblo y a la región en general, con políticas expansionistas y temerarias. Mientras esto ocurría, le dieron un ultimátum a Israel. Porque si bien las acusaciones y el mensaje que da Recep Tayyip Erdogan, que hasta que no se establezca una paz completa y sostenible con Palestina, los intentos de cooperación con Israel dentro de la OTAN no serán aprobados por Turquía, los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países del grupo de los 7, donde está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Italia y Alemania, firmaron una carta conjunta, porque no solo se reunieron para este tema de la OTAN, sino también entre ellos como grupo de los 7. Y en esta carta conjunta, todos dijeron una cosa: desaprueban lo que está haciendo Israel. Lo que está haciendo Israel, bueno, lo de la Franja de Gaza sí lo aprueban, pero lo que está haciendo en Cisjordania y que el mundo está viendo es lo que están rechazando. Israel, en lo secreto, dijo, empezó a tomar territorios.
1,200 hectáreas de territorios se la llevaron, se lo quedaron los colonos israelíes, corrieron a los palestinos de sus hogares, de sus tierras, y se lo quedaron todo. 1,200 hectáreas aproximadamente. En los últimos meses, porque llevan robando el territorio palestino desde hace más de 7 décadas. Pero, en este caso, como ya lo estamos observando, como estamos viendo las noticias de lo que está pasando, no te queda más remedio a ti, Grupo de los 7, o a cualquier otro país de la OTAN o con sentido común, reprochar esto, porque les están robando sus tierras. Acaban de hacer el mayor asentamiento de los últimos años. 1,200 hectáreas. Y si ustedes se preguntan dónde están los palestinos, eso es algo que todos queremos saber. ¿Dónde están los legítimos dueños de esos territorios? Eso es algo que queremos saber también. Ya Israel está planeando incluso una investigación en contra de Benjamín Netanyahu. Lo quieren fuera, ya, porque Netanyahu quiere seguir destruyendo a la población en Gaza, quiere seguir con los asentamientos en Cisjordania y ya tiene a la comunidad internacional encima de ellos. Ya no pueden negar que lo que está haciendo Israel no está bien. Es ilegal en todos los aspectos. Así que lo mejor para ellos es hoy decir estamos en contra de esto, para que mañana no se vean manchados, al igual que Benjamín Netanyahu, de todas las atrocidades que está cometiendo contra los palestinos. El propio ministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán, fue el que solicitó la investigación contra Benjamín Netanyahu y el resto del gobierno. Como él es el que hace la solicitud para investigarlo, obviamente él se va a salvar. Pero él se libró de una orden de aprehensión en su contra por parte de la Corte Penal Internacional gracias a su socio Benjamín Netanyahu. El día de hoy va a salir libre, sin ningún problema. Ahora se van a enfrentar al grupo Hezbollah y posiblemente también a Irán. Y veremos la ayuda de Estados Unidos de otra manera, pero al final del día ya no pueden ocultar los medios occidentales, los países miembros del grupo de los 7 o de la OTAN, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Es completamente ilegal, en contra de todo el derecho internacional que supuestamente tanto protegen. Así que esperemos que realmente logren hacer algo en contra de este gobierno. Y antes de irnos, hubo un último mensaje sobre este famosísimo muelle flotante de Estados Unidos en lo que es la Franja de Gaza. Este muelle flotante que construyeron frente a la costa de Gaza, que alguna vez fue promocionado como lo mejor de lo mejor y que realmente iba a cambiar el mundo, y su, cobertura o su fachada era que iba a servir como una especie de ayuda humanitaria. Utilizar este muelle para entregar ayuda humanitaria, que al final del día sabemos solo entregaban armas y municiones a Israel, pero como tal la idea estaba en este muelle, impulsar este muelle. Lamentablemente para ellos, eso está a punto de convertirse en una historia. Después de estar fuera de servicio la mayor parte del tiempo desde que se construyó o desde que se puso en marcha, afectado por el mal tiempo debido a errores de cálculo originales, ahora está cerrado, completamente cerrado. Y precisamente muchos funcionarios estadounidenses prevén que en un plazo relativamente corto van a terminar con las operaciones del muelle, pero tampoco están completamente seguros de que siga funcionando. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, trató de decir que todo estaba muy bien, que no había ningún problema, pero al intentar como tal construir este muelle, los resultados no fueron realmente favorables. Tiene un valor estimado de $230 millones. 230 millones de dólares que podrían haber servido para cualquier otra cosa.
los podrían haber utilizado para llevar directamente ayuda humanitaria. Porque este muelle es completamente falso con la idea de ayuda humanitaria, porque el 96% de los ciudadanos en la Franja de Gaza no tienen comida, no tienen medicamentos, agua, no tienen absolutamente nada. Y supuestamente este muelle ayuda a llevar la ayuda humanitaria que acaba, por supuesto, tirada en el suelo, completamente destruida por los colonos israelíes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.